Hola, bienvenidos a este video tutorial. Ahora vamos a explicar en qué consiste el concepto de estequiometría y cómo comprenderlo de una manera natural. Primero que todo, en química, los compuestos, cuando reaccionan entre sí y dan origen a nuevas sustancias, lo hacen siempre siguiendo una proporción que se denomina proporción estequiométrica. La estequiometría, entonces, es la relación entre los componentes que participan en una ecuación química. Recuerden ustedes que una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química. Y por lo tanto, la relación entre los componentes de una ecuación química tiene que ver con la cantidad de sustancia. Si han estudiado el concepto de cantidad de sustancia, han podido aprender que ésta se mide en una unidad del Sistema Internacional de Medidas denominada mol. Mol es una unidad de cantidad de sustancia, distinta a la unidad kilogramo que mide masa. Sin embargo, la masa y la cantidad de sustancia están relacionadas y en el contexto de la química se relacionan a través de una cantidad denominada masa molar, que es la cantidad de masa de una sustancia, ya sea elemento o compuesto, que corresponde a un mol de esa sustancia. Y un mol, como recordarán, es un número Avogadro de unidades, ya sea moléculas, átomos, iones o lo que sea. En el contexto de la química, el mol es un cuantificador que se relaciona o se asocia con el número de partículas y esas partículas son usualmente átomos, moléculas o iones. Pues bien, vamos a centrarnos entonces en el concepto puro de estequiometría y para lo cual vamos a utilizar una analogía de la vida diaria. Esto no es nada nuevo, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en el colegio o en la universidad. Consiste en lo siguiente, supongamos que una persona decide emprender un negocio y ese negocio es vender sándwiches y él define sus sándwiches de la siguiente manera. Son dos rebanadas de pan, una lámina de jamón, tres rodajas de tomate y una lámina de queso. Lo importante que quisiera yo recalcar aquí es que en la estequiometría el aspecto fundamental son las proporciones, razones y proporciones. En el fondo, las razones y proporciones que ustedes conocen de las matemáticas elementales se manifiestan dentro de la química entre muchas otras problemáticas que a las cuales nos podemos enfrentar, aparece justamente en una reacción química. Entonces, en este ejemplo de la analogía del sándwich, vamos a suponer que el sándwich se arma combinando sus ingredientes tal cual como lo harían los componentes de una ecuación química que da origen a otra sustancia. Por supuesto, las rebanadas de pan, las láminas de jamón, rodajas de tomate y láminas de queso no son en sí mismas sustancias químicas. Estarán formadas por sustancias químicas, pero no es el propósito confundirnos de esa manera. Lo que queremos con esta analogía es tomar en cuenta las cantidades que forman el sándwich. ¿Las cantidades de qué? De componentes o ingredientes. En este caso son 4 tipos de ingredientes. Rebanadas de pan, láminas de jamón, rodajas de tomate y láminas de queso. Ahora, esta persona decide vender un sándwich de acuerdo a esta composición, que siempre va a ser la misma. Nótese, un sándwich va a estar compuesto por 2 rebanadas de pan, una lámina de jamón, 3 rodajas de tomate y una lámina de queso. Por lo tanto,
la pregunta básica, elemental, es ¿cuál es la composición de un sándwich? Justamente la que estamos observando en esta figura. Aquí tenemos la visualización como imagen y si lo queremos traducir a algo parecido a lo que sería una ecuación química, podríamos escribir esta receta como una ecuación química propiamente tal, sin necesidad de entender que estos componentes sean sustancias químicas, son simplemente materia prima para el sándwich. Y aquí lo hemos escrito de esta manera. 2 rebanadas de pan lo vamos a simbolizar como 2P. Una lámina de jamón, una J. 3 rodajas de tomate, 3T. Y una lámina de queso, una letra Q mayúscula. La flecha significa cambio o transformación, es decir, todas estas cantidades de sustancias, que en este caso son nuestros ingredientes y que se encuentran a la izquierda de la flecha, corresponde a la materia prima. Lo que está a la derecha de la flecha corresponderá al resultado de combinar o de mezclar estos ingredientes. S mayúscula será el sándwich. Por lo tanto, si hemos escrito la receta para armar un sándwich como si fuese una ecuación química, ¿de qué nos puede servir esto? Justamente nos puede servir para responder a preguntas que tienen que ver con cuántos sándwiches podemos armar si tenemos una cantidad distinta a lo que aparece en esta ecuación. Es decir, usted podrá tener 200 rebanadas de pan, 100 láminas de jamón, 300 rodajas de tomate y 100 láminas de queso. Y por lo tanto, usted ya intuye cuántos sándwiches podría armar. La respuesta sería justamente 100 sándwiches. Y eso que parece tan obvio es justamente el principio por el cual se rigen los denominados cálculos estequiométricos. Para entonces exponer mejor cómo puede ser útil una ecuación química para resolver problemas de estequiometría, vamos a aplicar la estequiometría en este contexto del sándwich, como lo vamos a ver en el siguiente video.